El día de hoy, mi grupo, conformado por Ángel Benavides, Jaycee Francisco, José Luis Vilela y el quien les habla, Álvaro Sumarán, les expondrá acerca de la poesía erótica. La poesía es una poderosa arma para manifestarse, aclamar un deseo o idealizar a alguien. Hoy en día existen diversos temas en la poesía. Algunos son de amor, otros de desamor e incluso con temas relevantes como la discriminación e injusticia en el mundo. Pero también existen poemas eróticos, los cuales han tenido una cierta audiencia en los últimos años. La literatura erótica es toda aquella que se refiere al placer sexual y que alcanza un determinado coeficiente estético. Este tipo de literatura alcanzó su apogeo en el siglo XVIII. Los textos de ese siglo son grandes en contenido erótico, como a la vez son grandes textos artísticos, debido a la perspectiva del cuerpo como si fuera arte. Asimismo, se debe resaltar en que ellos existe carga crítica que hoy en día se ha perdido. Vargas Llosa manifestó en un artículo que sin erotismo no hay gran literatura, debido a que una literatura especializada en el erotismo y que no integre lo erótico dentro de un contexto vital es una literatura pobre. Sin embargo, hay obras como La Celestina que cuenta con una gran riqueza verbal, una inteligencia en su construcción e incluye manifestaciones de la vida. Es decir, es una obra erótica. Decir que es una obra erótica sería empobrecerla a esta grandiosa obra, aunque indudablemente tiene un papel primordial. En el mundo de la lengua española, la literatura erótica como tal es casi inexistente. Además, en la literatura moderna hay textos de una gran libertad de expresión insolente hasta vulgares, pero el erotismo no está comprendido por eso, sino que exige cierto refinamiento, el cual requiere una evolución de las formas y una adquisición de grandes espacios de libertad para el individuo. Es así que la relación sexual se vuelve en teatro, ceremonia, ritos y adquiere una connotación artística. Es por ello que surge la controversia que si el erotismo ha tenido un papel importante en el cambio de la poesía. En nuestra opinión, el erotismo como tema no ha tenido una relevancia significativa para la historia de la poesía en comparación con otros temas, por lo cual daremos a conocer las razones por las que consideramos la poca importancia en la historia de la poesía que ha tenido el erotismo. Bueno, ahora ya te explicaré el argumento número 1. Si bien es cierto, el erotismo se creó como un medio para transmitir sentimientos y emociones. A lo largo del tiempo ha variado sus raíces para convertirse en un contexto ordinario y corriente con muy poca relevancia. Este es influenciado por las cosas que suceden y se transmiten en el entorno, por lo que determinantes culturas la han establecido como algo cotidiano en la sociedad, mientras que otras la perciben como un mensaje deshonroso y mal utilizado. Todo ello nos conlleva a que la poesía en el aspecto erótico no contiene cierta relevancia, ya que es muy vinculada con otros factores muy distintos a los que sí se plantea dar, como el amor efímero, o también se puede considerar más relacionado a la pornografía, la cual, a pesar de las diferencias, suele compararse al erotismo en la actualidad. Por otro lado, el relacionar una obra literaria con un tema delicado como es el erotismo provoca menos relevancia en su género, incluso menos interés por lo antes mencionado, llegando a ser algo como hoy en día se conoce un tabú para algunas personas.
teniendo como consecuencia de que no muchas personas leen estos temas eróticos a causa de la sociedad o por el medio que se influye en ellos. Como también el erotismo y la religión no mantienen una buena relación, por lo que si una persona decidió o decide leer sobre este género, llega a tener un pensamiento que está haciendo algo mal o algo inadecuado por nuestra sociedad, por lo cual es un género con muy pocos seguidores, o si es que los tienen, estos tienen miedo a ser mal vistos si aclaman a este estilo de poesía. Gracias. Bueno, ahora me toca explicar el argumento número 2. El erotismo no ha tenido una relevancia significativa dentro de la poesía, debido al lenguaje codificado que se maneja en la misma. En primer lugar, si bien el erotismo es una de las principales características de los seres humanos como especie, es en su propia naturaleza la disonancia de las ideas, es decir, representa la acción sexual mientras la niega. Según Octavio Paz, el erotismo es una necesidad existencial de los hombres como la propia ficción. El entendimiento de todos esos deseos e impulsos. De otro modo, serían únicamente sexuales, pues alegando una postura más existencial que carnal, deja de lado el componente más bestial del sexo. El erotismo desde este punto de vista puede ser entendido como una represión de la sexualidad más animal, lo cual es algo que se puede oponer totalmente a la poesía, pues esta abraza como un componente de la naturaleza humana y la codifica en pos de su arte y expresión. La poesía no es literal, sino figurativa, de manera, sin mucho que codificar, no podría expresar algo que de lo que es el erotismo. Fuera de la poesía ya es. En segundo lugar, la propia técnica poética tiende al romanticismo, de todo tipo de componentes, de los más banales hasta los más trascendentes. Por un lado, buscará el aspecto más estético, pudiendo tergiversar con relatos sobre amor, desventura y la propia sexualidad. Por otro lado, se contrapone a la propia naturaleza del erotismo, que representa la sexualidad sin llegar a aún mencionarla, pues mediante sus figuras literarias y estructuras brindaría como una principal interpretación al lector el carácter de sexual al erotismo. Gracias. El erotismo puede llegar a ser resaltante para ciertas personas, pero a comparación de otras, existe una mayor importancia para los autores. Para muchos poetas es imposible evadir la muerte dentro de sus poesías, debido a que es la última fase de nuestro ciclo de vida y es evidente de que todos pasaremos por ella. Pero a su vez esto genera miedo, misterio e incluso tristeza, cuando perdemos a un familiar o algún ser querido. Los escritores han utilizado desde las expresiones de dolor personal hasta las formas que tiene cada cultura con respecto a la muerte. Como ejemplo tenemos a Pablo Neruda en su poema 20, donde muestra el dolor de la pérdida de una amada y la melancolía que se siente al mencionarla o al evocarla. Por otro lado, tenemos el poema La Eneida, escrito por Virgilio, donde saluda la muerte como un acto heroico. A su vez se trata del suicidio por el amor. Octavio Paz considera de que el erotismo, el amor y la sexualidad son tres caras de una misma realidad donde el sexo es la fuente primordial. A pesar de que es un tema, digamos, más carnal, siempre ha prevalecido el deseo hacia una persona y el amor que tienen entre ambas, lo cual se relaciona principalmente con la temática del amor. Además, es muy llamativo el tema del erotismo, pero al leer poemas siempre hay algo que va a predominar dentro de esta clasificación, como lo es el amor y la muerte, las cuales para todos son temas elementales en la vida humana y resaltan dentro del erotismo, o incluso más que el erotismo, como se ha ejemplificado.
buenas, profesor. Soy David Navidad Córdoba y vengo a continuar la exposición de mis compañeros sobre los puntos en contra de que la poesía erótica no es relevante en el día de hoy. Y bueno, siempre un estilo o tema dentro de la poesía, para que sea relevante en sí, ha tocado un tema controversial, el cual te pueda llevar a opinar, o incluso que en su momento haya sido difícil de comentar o compartir. En primer lugar, la poesía que más ha resaltado en los últimos años son esos relacionados a la etapa de la vida, o tal vez a los sentimientos. Incluso el poeta Francisco Rines, que es un poeta español, nos dice lo siguiente: un buen poema tiene lo que podemos ver de humanidad salvable. Y esto es verdad, porque realmente si nosotros buscamos en los diversos poemarios, nosotros encontramos tal vez un tema triste, pero que es que muchos nos identificamos, que viene a ser la muerte. Por ejemplo, en la elegía de Miguel Hernández. O tal vez el amor, el cual sí es mucho más que la muerte, es un tema muy resaltante y muy no controversial, se podría decir, sino más que nada impactante. Por ejemplo, Mario Benedetti, Corazón con Coraza. ¿A qué me refiero con impactante? Si nosotros tal vez regresamos a los antiguos pensamientos que teníamos antes del lenguaje, nos damos cuenta de que antes nosotros pensábamos que la poesía más que nada tenía que ver con el amor, lo cual no necesariamente la poesía está directamente arraigada a lo que viene a ser el tema del amor, sino hay muchos diversos temas, y a eso voy, que es más impactante en el pensamiento de nosotros. Bueno, incluso más resaltante, se podría decir. En segundo lugar, tenemos tenemos los temas. Muchos de estos temas que se tocan en la poesía son controversiales, no son para nada fáciles de abordar en una conversación. Por ejemplo, viene a ser la discriminación el poema se llama Me gritaron negra, el cual es muy conocido, ya que la autora es peruana, Victoria Santa Cruz, el cual, como estaba diciendo, tocaba el racismo, que en su momento no fue nada fácil tocar. Incluso hasta ahora se podría decir que no es nada fácil tocar, ya que por las diversas noticias nos damos cuenta. El otro es de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Si nos damos cuenta, acá en la temática viene a ser la injusticia, el cual es un tema que muchos de nosotros nos identificamos, ya que nosotros como humanos incluso buscamos lo que es justo y criticamos lo que es injusto. ¿A qué quiero llegar? Más que nada, un subgénero o tema que viene a ser el erotismo, es muy difícil que resalte, porque realmente el erotismo toca temas más relacionados con el amor erótico, no realmente con un tema de importancia. Tal vez se pueda hablar dentro de una liberación corporal, pero más allá como un tema ultramente relevante, como ha sido lo que he mencionado, el racismo, el amor, la muerte o incluso la injusticia, no es tanto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo abordado con anterioridad, se ha determinado de que, si bien es cierto, la poesía es un medio importante e interesante para poder manifestar nuestros sentimientos o expresiones, ha perdido un cierto grado de relevancia por parte del erotismo, el cual ha generado una cierta controversia por su lenguaje codificado que se maneja en la misma. Asimismo, la poesía no es literal, sino figurativa, de manera que sin mucho que codificar, no podría expresar algo que se aleje de lo que el erotismo fuera de la poesía es, ya que se le ha dado algún nuevo concepto. Por otro lado, siempre un estilo o tono de poema tiene algún tema relevante o alguna problemática o incluso un tipo de reclamo, los cuales son difíciles de tomar u opinar. Por ello se dice de que la poesía rescata de lo que hay de humanidad salvable,
pero el erotismo se aleja totalmente de esa idea. En este sentido, la importancia de un género o subgénero en la poesía tiene que llegar a ser un pensamiento colectivo, o uno en el cual todos podamos coincidir o sentir. Teniendo entonces estos argumentos, hemos llegado a la conclusión que el erotismo no es un factor relevante en la poesía, ya que con el pasar del tiempo, el mensaje que tenía como objetivo transmitir ha ido variando, produciendo así un distanciamiento de lo que la poesía erótica expresaba. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.